directamente con el origen de las normas, ¿verdad? Aquí está la primera característica aquí, ¿verdad? Ambos términos se relacionan directamente con el origen de cada una de las normas, ¿verdad? Con su fuente de producción. Tenemos que etimológicamente autonomía está compuesta por dos raíces griegas, ¿verdad? Auto, que significa sí mismo, y nomos, ley, ¿verdad? Entonces tenemos que la norma autónoma es aquella creada por el propio sujeto obligado. La persona destinataria de la regla de conducta es a la vez su creadora. Hay identidad entre el legislador y el obligado, es decir, ahí lo que nosotros decimos entonces, que la persona a quien va destinada esa regla de conducta la crea. ¿Quiénes crean entonces esas normas? Las personas. ¿Para quién van dirigidas? Para las personas. Entonces tenemos nosotros que la heteronomía es otra situación, ¿verdad? Aquí se menciona, ¿verdad?, que esta palabra está compuesta también de las raíces griegas siguientes, ¿verdad? En la etimología, heteros, otro, y nomos, ley, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que las normas heterónomas tienen su origen en una fuente diferente del o de los sujetos obligados a cumplirla, ¿verdad? No hay identidad entre el creador de la norma y el obligado. Entonces ya podríamos ir identificando aquí a dónde podría estar ubicado el derecho, ¿verdad? Permítame un momento. Entonces tenemos aquí que no hay identidad, ¿verdad?, entre el creador de la norma y el obligado. Tenemos que mencionar que la autonomía es la característica, ¿verdad?, de las normas que son creadas por el mismo sujeto obligado a autolegislarse, ¿verdad? Tenemos como ejemplo las normas morales. Tenemos aquí nosotros que la heteronomía es la característica de las normas que son creadas por un ente diferente al obligado. Es decir, someterse a una voluntad ajena. Aquí tenemos entonces las normas religiosas, creadas por la divinidad e impuestas al creyente. Tenemos también que las normas de los convencionalismos sociales están impuestos por la sociedad a sus miembros. Y tenemos que las normas jurídicas son creadas e impuestas por el Estado a los habitantes en su territorio. Entonces aquí tenemos ya que ir identificando, ¿verdad?, a cada uno de estos sistemas normativos a quien les puede adjudicar esta característica, ¿verdad? Entonces tenemos que las normas morales, las normas religiosas y las normas jurídicas, ¿verdad?, y los usos sociales, ¿verdad? ¿Quiénes, verdad? Entonces tenemos que en relación a la autonomía ubicamos aquí entonces a las normas morales, y con la heteronomía, con esta característica, tenemos aquí a las normas religiosas. En un primer momento tenemos también las normas de los convencionalismos sociales y tenemos también a las normas jurídicas, ¿verdad? Aquí a esto es importante señalarlo. Entonces podemos decir que las normas jurídicas son heterónomas. Heterónomas, ¿por qué? Porque son creadas e impuestas por el Estado, ¿verdad?, a los habitantes, ¿verdad? No las crean las personas, las crea el Estado.
Y allá hay otras reglas, ¿va? Que en ese caso van por representación y que no sé qué, que aquí y allá, pero es el Estado, a por medio del órgano legislativo, ¿verdad? Entonces tenemos también que de lo expuesto se entiende que las normas jurídicas son heterónomas, ¿verdad? Son mandatos del Estado que dicta las normas por medio de los órganos encargados constitucionalmente para tal efecto, ¿verdad? A nivel de Estado hay una autonomía jurídica, ¿verdad? También mencionamos, ¿verdad?, que las normas religiosas son un mandato divino. Y finalmente, las normas de los usos o convencionalismos sociales provienen de un grupo social, ¿verdad?, que cambia dependiendo de donde nos encontremos, ¿verdad? Entonces ahí irán cambiando eso, pero no las hace la persona misma, son situaciones de la sociedad. Si usted ha observado que en unos países no se saludan, que se dan la mano, se hacen así como en Japón, que se inclinan, va como adelante, hay otros que se dan besos. Entonces así también, ¿verdad?, está determinado ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ¿quién determina eso? ¿Cómo? Pues usted que dice, no, yo voy a saludar así como yo quiero. Es que esto se ve mal en la sociedad, ¿verdad? Ya hay una forma de salud. Posiblemente en otros lados del mundo, eso del saludo puede ser otra variable, ¿verdad? Diferente. Entonces así en sociedad a sociedad es distinta, pero aquí lo que nosotros debemos de distinguir es el sujeto. Si es el mismo sujeto que las crea, el que va dirigido, o es otro sujeto distinto, ¿verdad?, el que las crea y a quienes va dirigido. Eso también ahí debemos de tomar en cuenta. Tenemos que para el autor, ¿verdad?, Emmanuel Kant, las normas morales son autónomas. Por ello, cuando refiere a los imperativos categóricos, sostiene, ¿verdad?, que estos obran de tal manera que la norma que inspira tu conducta pueda ser convertida, ¿verdad?, en cualquier momento en norma de conducta universal. Es una ética formal que busca el deber por el deber mismo. Es una moral rígida, se afirma en esto, ¿verdad?, las normas morales cuando se menciona que son autónomas, ¿verdad?, propia de un ser ideal. Olvida, aquí se critica, ¿verdad? Aquí lo ponemos como crítica. Que el autor, ¿verdad?, olvida que el ser humano no solo actúa racionalmente, tiene intereses contradictorios, egoístas a veces. La autonomía se da porque hacemos nuestra la norma. Para que un deber moral se imponga a una persona determinada, es necesario que éste tenga conciencia de esa obligación, que la reconozca en su fuero interno. Los deberes morales son autónomos. Es decir, para que concretamente exista una obligación moral de un sujeto es necesario que ésta la vea como necesariamente fundada y justificada. En sentido estricto, ¿verdad?, no puede hablarse de una autonomía de la moral como la concibe, ¿verdad?, el autor Emmanuel Kant, ¿verdad?, en razón de que las normas morales provienen del grupo social y la persona se adhiere a ellas por considerarlas valiosas, ¿verdad? Entonces debemos de tomar en cuenta esto en relación con lo que es una crítica a lo que es la característica de autonomía de las normas morales, ¿no? Aquí nosotros tenemos que observar, ¿verdad?, que el humano no solo actúa racionalmente, ¿verdad?, sino que a veces tiene intereses contradictorios y podría ser que esa situación, ¿verdad?, provenga de circunstancias de carácter egoísta, ¿verdad? Entonces puede olvidarse la persona de esos valores o situaciones que él considera valiosas, ¿verdad?, basadas en intereses egoístas, ¿verdad? Entonces la norma jurídica no se pierde, entonces ya conoce eso y dice, mire, como a veces esos deberes morales la persona por intereses contradictorios actúa de forma egoísta, y le vemos la característica de obligatorio. Entonces
ya lo hace el Estado, entonces ya pasaría esa norma moral a convertirse ya de no autónoma, sino que heterónoma. Entonces, también debemos de observar el caso siguiente, que esas normas morales provienen del grupo social, o sea, la moralidad de la sociedad, y que esa persona se adhiere a ella, ¿verdad? Ya hemos nosotros mencionado, ¿verdad?, que en algunos casos suele confundirse, ¿verdad?, con cierto tipo de los usos sociales y lo que son las normas morales, ¿verdad? Pero aquí nosotros lo que tenemos que decir que estrictamente no se puede hablar de esa autonomía como la concibe el autor, ¿verdad?, sino que también debemos de observar los valores de determinada sociedad que podría estar creándolas. Entonces ustedes dicen, bueno, como la sociedad las determina, entonces no son autónomas en un 100%, sino que son creadas por la sociedad, tal como parece con los usos o convencionalismos sociales, ¿verdad? En relación a esto, dos características de lo que es la autonomía y heteronomía, podemos decir, ¿verdad?, que la autonomía es la característica de las normas que son creadas por el mismo sujeto obligado. Es decir, son creadas por el sujeto para autolegislarse. Siendo como ejemplo de estas normas, las normas morales, ¿verdad?, pero con las circunstancias o variables que hemos establecido ahí, ¿verdad? Mencionamos también la heteronomía. Aquí nosotros afirmamos que es la característica de las normas que son creadas por un ente diferente al obligado y con las cuales el sujeto es obligado y facultado por una voluntad distinta a la suya. Son ejemplos de estas normas que contienen esta característica. Tenemos las normas religiosas, las cuales son creadas por la divinidad e impuestas al creyente. También tenemos las normas o convencionalismos, las normas de los convencionalismos o usos sociales, que son impuestas por la sociedad o el grupo social a sus miembros. Y tenemos las normas jurídicas, las cuales son creadas e impuestas por el Estado a los habitantes de su territorio. Entonces, importante ahí distinguir, ¿verdad?, unilateral, las normas morales, heterónoma, autónoma, la situación autónoma, normas morales, heterónomas, normas jurídicas, entre las relevantes, ¿verdad? Y tenemos también las normas religiosas y los usos o convencionalismos sociales, ¿verdad? ¿Quiénes las crean? En otro caso, de las normas religiosas las crea la divinidad, ¿verdad? Entonces ya sabemos la historia, ¿verdad?, que la divinidad le escribió unas tablas allí y ya se las vino a comunicar a las personas ahí, ¿verdad? Y esos son los creyentes, ¿verdad?, los que creen en eso. Otros creen en otras cosas que también la divinidad, otras divinidades les han manifestado que deben de hacer, ¿verdad? Entonces, y tenemos, ¿verdad?, las normas de los convencionalismos o usos sociales que las hace la sociedad, las impone la sociedad, los grupos sociales a sus miembros. Y tenemos las normas jurídicas, que es lo importante también para nosotros identificar esto. Son creadas por el Estado, ¿verdad?, por medio del órgano legislativo a los habitantes de su territorio, ¿verdad?, para todos son obligatorios. Ya nosotros eso lo hemos definido. Tenemos aquí entonces ahora otro par, ¿verdad?, que se hace referencia a la bilateralidad y la unilateralidad, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros, pero bueno, antes de entrar a esta, quiero preguntarles cómo vamos identificando esto. Vamos a hacer preguntas. Tania Yanet Castillo, ¿qué ha comprendido hasta este momento en relación de la parte introductoria y esta primer par, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, de normas de carácter autónoma y heterónoma?
Tania Castillo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Que lo que he entendido sobre la parte de autonomía es que prácticamente serían como normas así creadas por el sujeto que es como obligado a cumplirlas, por así decirlo, ¿va? O sea, serían las normas morales, sería ¿Cómo? el ¿Cómo? ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, O pero sea, explícamelo desde el principio, o sea, desde la generalidad. ¿Qué, ¿Cómo está el tema ahí? Vaya, primero que, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se llama el tema y todo eso? el tema principal serían las características normativas según Vaya, Immanuel vaya, Kant. permítame. ¿Y qué son las características normativas? Ah, nos dice que están agrupadas en 4 sistemas. No, pero Sería, esas cómo están agrupadas, ¿qué son las características normativas? serían las normas que regulan el comportamiento del ser humano. Aquí lo tenemos. No. Sí, ya me había. Son notas distintivas que permiten distinguir e identificar las normas de cada sistema normativo. Sí, es que me había confundido porque como me había dicho que iniciara desde el inicio, ¿va? No, por eso, que desde el inicio vamos a ir bien. O sea, que desde el inicio ahí ya mencionamos que el mundo del ser y del deber ser, ¿va? En el deber ser ya dijimos que están las normas, pero entre las normas hay sistemas. Sí. Entonces, desde ese conjunto de normas, van a un sistema, van agrupando. Entonces, ¿cómo distinguimos una de otra? Entonces, cada una tiene unas características. Sí. Va. ¿Qué entonces serían las características? Serían las normas que permiten distinguir e identificar las normas de cada sistema normativo. Muy bien. Que son, Y esa, hasta ahí. Vamos con... Alguien se me anda escondiendo, vamos a ver. Katie no ha levantado la mano. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ahí la escucho como triste. Es que estaba un poquito enferma, pero aquí bien. Muy bien. Ajá, y entonces esas características normativas, ¿cómo se estudian? Bueno, es que ahí se estudian por lo que usted nos estaba diciendo, ya sea por su creación, por la conducta que regula, por la relación que se establece o por la sanción. Pues Utalito nos estaba explicando sobre la autonomía y heteronomía. Bueno, la autonomía usted nos decía de que esta pues, quien la establece también está obligado a cumplirla, como por ejemplo en las normas morales. Y la heteronomía, pues esta dice que la crea un ente diferente y de que tal vez no sé si está en obligación o no de cumplirla. Digamos, como usted mencionaba, que son las normas religiosas o las normas jurídicas. ¿A dónde ubican todas una y otra? Así ya en 3 palabras. Autónomo. Autónomo. Ajá. Las normas, ¿cuáles podría usted considerar como autónomas? La autónoma, las normas, normas morales, Ajá. como por ejemplo, digamos, nosotros decimos moralmente de que es incorrecto robar, ¿verdad? Entonces, una persona que está diciendo de que es incorrecto robar, yo creo que también va incluida para ella esa regla, o sea, él no va a decir no roben y él va a robar. Muy ¿Está bien. bien o está incorrecto mi pensamiento? Más o menos ahí tenemos que, vaya, primero lo que tenemos que identificar con los ejemplos que vimos.
normas morales, vaya, pero esta parte de las normas morales también pudo comprender usted desde el punto de vista por qué las denomina autónomas el autor Emmanuel Kant. Es que en su pensamiento dice que son autónomas porque ellas también tienen que incluir o también tienen que regular a quien la crea. O sea que él es del criterio de que el que las crea también es el sujeto a quienes va dirigida al cumplimiento, ¿verdad? Entonces, pero lo que nosotros mencionamos como crítica es que el autor no ha tomado en cuenta o circunstancias, ¿verdad?, de que a veces la persona podría caer en situaciones contradictorias, ¿verdad? Podría caer en situaciones contradictorias por tal vez una actitud como egoísta, ¿verdad? Porque recordemos de que muchas veces decimos que los seres humanos somos ambiciosos o egoístas por naturaleza, y yo creo que él como que deja de lado el punto de vista de que la sociedad también tiene como que busca su propia conveniencia y no lo incluye tal vez en esa norma, y a veces nosotros dejamos, como se puede decir, de lado aquello que sabemos de que está incorrecto y aún así lo hacemos. Por eso es que ahí nosotros observamos que decía que quien se impone la norma moral la quiere cumplir, ¿verdad? Pero a veces la realidad le ofrece como situaciones que le generan alguna contradicción y podría llegar al punto de incumplirla, pero la sociedad le dice, mire, cúmplala, no apéguese a estos valores determinados, y por eso se dice que podría venir de una característica no interna, sino que el que la estaría creando podría ser la misma sociedad, ¿verdad? Porque si le dice, sea honrado y cosas así, ¿verdad? Entonces, vinculados con cosas morales, ¿verdad? Pero ahí tenemos que tener, pero al final se concluye de que esas normas morales las vamos a ubicar como autónomas. ¿Y heterónomas? ¿Cuáles ubica ahí? Bueno, en las heterónomas, las normas religiosas, donde dice de que, vaya, son, por ejemplo, la divinidad. Decimos nosotros que son impuestas por ella. Ajá, y como que los oyentes tienen como por ende por obligación cumplirlas. Creyentes. Ajá. Ajá. ¿Y las normas jurídicas? En las normas jurídicas, digamos que son las que son impuestas por el Estado, digamos en ejemplo, y tienen que ser cumplidas por lo que es la sociedad. Pero yo siento que ahí como que tal vez también como que se vincula también. ¿Mande? Por los habitantes. Ajá, por los habitantes. Muy bien. ¿Y los usos sociales? Vaya, los usos sociales dice que la misma sociedad son las que las impone, si no me equivoco, y entonces tienen que también ser partícipe por ende ellas mismas, porque ellas las crean, entonces ellas deben también de cumplirlo. Muy bien. Bueno, tenemos entonces las 9 en punto. Vamos a dar por finalizada la reunión, ¿verdad? Luego de haber escuchado, ¿verdad?, las participaciones de sus compañeros, y agradeciendo a cada uno de ustedes, ¿verdad?, la asistencia y participación en la presente reunión de la asignatura Introducción al Estudio del Derecho 1, y quedamos, ¿verdad?, para continuar con el tema, ¿verdad?, el día de mañana, ¿verdad? Entonces, se da por finalizada la misma. Muchas gracias a todos. Mañana los esperamos, ¿verdad?, que estén presentes. Buen día, Lee. Igual. Feliz día. Gracias. Buen día, Lee.